concluir con la ayuda de Dios esta corta serie acerca del perdón y la reconciliación en la Biblia. Recuerden, mi hermano, que hemos hablado en las últimas 2 semanas de qué es perdón y qué es reconciliación, y la mayoría de ustedes han entendido lo que dice la palabra de Dios. La mayoría de nosotros, aún siendo cristianos, teniendo el Espíritu de Dios que nos convence de la verdad, muchos de nosotros seguimos perdonando, pero no nos reconciliamos con la persona que nos ofendió o con la persona que ofendimos. ¿Es verdad eso? Sí. Hay muchos que siguen enemistados con sus familiares, con sus padres, con sus esposos o esposas, con sus hijos, con sus nueras, y qué tal con la suegra. Y están enemistados todavía. Ay, pastor, sí, yo perdono a mi suegra, pero que viva lejos de mí. ¿Sí o no? Sí, eso es real. Y entonces, ¿dónde está la reconciliación? Porque si usted perdonó a una persona de todo corazón, usted tiene que mantener la amistad y la relación con esa persona. Porque ese es el perdón. ¿Acaso nuestro Señor y Dios, al poner a Jesucristo en la cruz, solamente nos perdonó? No. El perdón va más allá, y el perdón es reconciliación. Y entendimos entonces hace 15 días lo que dice la Biblia, que yo debo perdonar, pero también debo reconciliarme. No solamente con Dios Padre por medio de Jesucristo, sino con el prójimo y conmigo mismo. Y hace 8 días hablamos acerca, mi hermano y mi hermana, de que Dios a los hijos suyos, al pueblo suyo, la iglesia, nos dejó un ministerio que se llama el ministerio de la reconciliación. Que cuando ustedes y yo oramos por los inconversos, por los no convertidos a Cristo, estamos pidiendo que Dios los perdone y los reconcilie con Él y con la iglesia y con la humanidad. Y hoy más que nunca ese mensaje y ese ministerio de perdón y de reconciliación es el que más necesita nuestra sociedad y la humanidad de hoy. Y hoy quiero terminar, mi hermano, diciendo que proclamamos hoy el perdón y la reconciliación de Dios a través del comienzo de esta Semana Santa. La prioridad de Dios es que el mundo entero sea ¿qué? Evangelizado, que los que nunca oyeron reciban el mensaje y sean salvos. El mismo Señor Jesucristo definió la tarea, describió cómo debía vivir su vida cada creyente. Aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador personal, debemos rendir cuentas a Él. Y cada creyente tendrá al fin que responderle en base a la obediencia rendida a su Maestro. Porque ¿cuáles son las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Marcos capítulo 16, versículo 15? Vayan por todo el mundo, le dijo a sus discípulos, y anuncien ¿a cuántos? A todos este mensaje de salvación. Escuchen la palabra de Dios. Hermano, esto es el trabajo de nosotros. El trabajo de esta iglesia no es predicar quién va a ser presidente próximamente. Ese no es nuestro trabajo. El trabajo de esta iglesia no es vender libros, no es vender café. Ese no es nuestro trabajo. El trabajo de esta iglesia, mi hermano y mi hermana, no es decirle a la gente que si dan $10, Dios les devuelve 20. Ese no es el mensaje de este lugar. El único mensaje de la iglesia de Jesucristo es que se arrepientan y sean salvos, que reciban el perdón de Dios y se reconcilien con Dios y con la humanidad.
Ese es el único mensaje que hay desde Génesis capítulo 1, verso 1, hasta Apocalipsis capítulo 22, versículo 22. No hay otro mensaje, mi hermano. Si hay otro mensaje, no es el de Cristo Jesús, no es el de nuestro Padre Dios. Y tenemos que estar vigilantes de que no nos cambien ese mensaje, mi hermano y mi hermana. ¿Sabían ustedes, mis hermanos y mis hermanas, que Dios entregó el Evangelio a su siervo Abraham en el Antiguo Testamento? Génesis capítulo 12, versículo 3, leemos. Dios le dice a Abraham: por medio de ti, de tu fe, bendeciré a todas las familias de la tierra. ¿Verdad? Y en Gálatas capítulo 3, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le habla a la iglesia del nuevo pacto con Jesucristo, del Nuevo Testamento. Capítulo 3 de Gálatas. Leo el versículo 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Qué quería decir esto, mi hermano y mi hermana? Que el pueblo de Israel, que conoció al Dios de Abraham por la fe, tenía que dar ese mensaje a todos los demás pueblos que estaban conviviendo con ellos en ese entonces. Y no lo hicieron. Al contrario, mi hermano y mi hermana, por no dar a conocer al Dios de Israel, por no hablar de las maravillas y de la grandeza del Dios que ellos adoraban, fueron ellos convertidos por los dioses paganos de otros países, y fueron esclavos de esos dioses y de esos países por no obedecer lo que Dios había hecho en Abraham, que en él eran benditas todas las familias. ¿Cómo iban a ser benditas todas las familias? Cuando el pueblo de Israel diera a conocer a todos quién era Dios, a quién se adoraba. Al único Dios que se adoraba era Él. No debían de haber imágenes, no había nada en el mundo que se comparase al Dios de Israel. Pero el pueblo de Israel, en vez de predicar el Evangelio, ellos fueron predicados por otros gobiernos y por otros dioses, y fueron esclavos en Babilonia, fueron esclavos en Egipto, fueron esclavos en Persia, y hasta el día de hoy siguen con esa misma cuenta. Quiero que vayamos para que entiendan esta dinámica del evangelio eterno de Dios a las naciones. Vayamos a Jonás. Sí, pastor, hay un libro que se llama Jonás, y muchos de ustedes quizás no lo leen porque como es tan metido allá, pastor, son 2 páginas, y esas 2 páginas que nos dicen, sí, es un mensaje poderoso, está en el Antiguo Testamento, entre un libro que usted tampoco lo ha leído, que se llama Abdías. Pastor, ¿con qué se come Abdías? No sé, pero está ahí, es un profeta menor. Y después de Abdías está Jonás, y después de Jonás está Miqueas. Ahí usted va a encontrar a Jonás, mi hermano y mi hermana. Y escuchen lo que la palabra de Dios dice, mi hermano y mi hermana. En el capítulo 1, versículo 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Verso 3. Y Jonás se levantó
para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová Dios. Desobediente. Dios le dice, vete a Nínive, y él dijo, me voy para el otro lado. ¿Por qué, mi hermano y mi hermana? Era un profeta, un sacerdote de Dios, un predicador. Pero ¿qué había en el corazón de Jonás? Lo que hay hoy en día en el corazón de muchos de nosotros. Egoísmo. ¿Escucharon? Egoísmo. Pastor, yo no quiero que nadie más se salve, que los salvos seamos nosotros. ¿Acaso ese es el plan de Dios? Que se salven unos. No, el plan de Dios es que todos se salven. Pero había en la mente de Jonás lo que hay en la mente de muchos de nosotros. Yo, si me mandan a predicar a Cuba, que vaya el pastor Gustavo. Yo jamás a Cuba ni a predicar voy. Que se mueran allá todos. Haití, ay, no me mencionen Haití, pastor. A Haití no voy ni a pagar una deuda. La cuestión, mi hermano y mi hermana, es que no es el gusto suyo a donde Dios te manda a predicar. Es una orden de Dios. Y Dios le dio la orden a Jonás, pero no la obedeció, porque como todo israelita había un egoísmo de que el evangelio y el único Dios verdadero era para ellos y no para los demás. Y ahí estamos, mi hermano, hoy en día, con tantas religiones y todo el mundo pegando para lo que le gusta hacer. Pero mire el capítulo 3 de Jonás. Todo el capítulo lo leo, son apenas 10 versículos, mi hermano, se leen en 3 minutos. Escuchen la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová, ¿cuándo? Por segunda vez. La primera le dijo, ve a Nínive, porque ve a predicar y ve a decirles el mensaje que yo te voy a poner en tu boca. Y el cabezón de Jonás no quiso ir, no le dio la gana. Como a muchos de nosotros no nos da la gana predicarle a otra persona de otro país, o a un borracho, o a un drogadicto, o a un homosexual, que se condenen, porque ese es el egoísmo de nosotros todavía. Pero entonces ya usted sabe la historia de que Jonás, estando en alta mar, hubo una tormenta, y aquellos hombres estaban diciendo, ¿qué está pasando? Hasta que Jonás tuvo el valor de dar la cara y decir, ese problema es por mí, tíreme al agua. Y cuando tiraron al agua a Jonás, se acabó la tormenta. ¿Y qué pasó en el agua? Vino un gran pez, algunos dicen que era una ballena, no sé si estaba llena, pero era ballena. Y lo tragó y se lo tragó allá. Y cuando estaba el hombre allá, metido en ese gran pez, tuvo tiempo para reflexionar y decir, ¿y yo qué hago acá? ¿Por qué le estoy desobedeciendo a mi Dios, a mi Señor? Y dentro del pez oró a Dios. Y ahí entonces, mi hermano, cuando tocó fondo, como la mayoría de nosotros, por desobedientes, nos toca tocar fondo. Y cuando estamos tocando fondo es cuando clamamos a Dios y le pedimos su ayuda. Y Dios en su misericordia lo sacó y hizo que, sin pagar boleto, la ballena lo llevara al otro lado de donde se había ido. Y lo vomitó en una playa en Nínive. Sin pagar boleto el hombre de regreso. Gratis. Y cuando salió a la playa se sacudió porque me imagino el olor de ese pez ahí adentro, ¿no? Y todo lo que tenía. Y entonces dice aquí las escrituras, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás.
Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Se levantó Jonás, y ahora sí por las buenas fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Todo esto, mi hermano y mi hermana, es que al hombre le tocó caminar 3 días, pero esto es un simbolismo de lo que Jesús iba a estar en la tumba 3 días y luego ser levantado para proclamar el mensaje glorioso de la victoria de nuestro Dios a través de la salvación en Cristo Jesús. Amén. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Cuál era el mensaje, mi hermano? Esa frase es que usted y yo no tenemos que memorizarnos la Biblia para decirle a otros que Dios lo ama. El mensaje que Dios está esperando de ustedes y de mí hoy, después de 650 años antes de Cristo con Jonás, y después de 21 siglos después de Jesucristo con nosotros, es decir, 27 siglos después, el mensaje es una frase: Dios te ama. Dios no quiere la muerte de ustedes, espiritualmente hablando. Ese es todo el mensaje, mi hermano y mi hermana. Dios quiere darte vida nueva. Dios quiere que tú seas libre de tus temores, de tus adicciones, de tu mala actitud, de tu mala forma de ser y de pensar y de sentir. Ese es el mensaje, mi hermano y mi hermana. Usted no tiene que ir a un seminario, usted no tiene que irse a las montañas del Tíbet para mirar la gloria de Dios. No, Dios está aquí. El Señor está en tu casa, el Señor está en tu trabajo, el Señor está en tu barrio, en tu supermercado, hablando de este mensaje. Pero no lo estamos diciendo. Estamos siendo tan rebeldes como Jonás y no necesitamos irnos a otro lugar, porque somos más rebeldes que Jonás, porque conociendo la gracia de Dios, conociendo el poder del Evangelio, conociendo el poder transformador de Cristo en la cruz, no queremos hacer que otros se conviertan a Cristo. Pero mire, mi hermano y mi hermana, lo que sucede, lo que menos esperaba Jonás. ¿Qué esperaba Jonás? Que lo apedrearan, que lo lincharan, que lo metieran en una cárcel para no decir nada más y tener una excusa delante de Dios. Miren lo que me están haciendo. Pero lo que no creía Jonás, mi hermano y mi hermana, sucedió. ¿Cuál fue la actitud correcta de los hombres y mujeres que escucharon el mensaje de Jonás mandado por Dios? Verso 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Verso 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, se cubrió de cilicio, se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les da alimento ni se les dará agua, sino cúbranse de cilicio, hombres, animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Y me gusta el versículo 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no perecemos? Escucha la palabra de Dios. Un hombre que no temía a Dios, que no conocía al Dios de Israel, porque los israelitas no predicaron ese mensaje a los pueblos, no evangelizaron, y tuvo que venir Dios mismo
hacerse hombre en la persona de Jesucristo, para él mismo proclamar lo que Israel no proclamó. Y nos dejó ese ministerio a nosotros. Y 21 siglos después, nosotros no estamos haciendo la tarea tampoco. Y somos peores que Jonás. ¿Qué hizo Dios, mi hermano y mi hermana? El Dios que predicamos es un Dios justo, un Dios bueno. Y vio Dios, verso 10, capítulo 3 del libro de Jonás, lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les había de hacer y no lo hizo. Jonás, el profeta, es la persona que Dios le da una orden de ir a Nínive a dar ese mensaje. Jonás tenía conciencia de Dios, conocía a Dios, y Dios le dio a Jonás una segunda oportunidad de ir, predicar, evangelizar la ciudad de Nínive. Y ya ustedes escucharon qué era lo que él tenía que decir. Una sola frase, mi hermano y mi hermana: de aquí a 40 días la ciudad de Nínive y sus moradores serán destruidos. Punto. Mateo capítulo 3, versículo 1 a 2. Siglos después de este suceso de Jonás, hubo un hombre llamado Juan el Bautista, primo hermano de Jesús. Y el mensaje que Dios le dio a Juan el Bautista era similar al mensaje que le dio Dios a Jonás 6 siglos después, antes, para que lo predicara a Nínive. ¿Cuál era el mensaje que Dios puso en el corazón de Juan Bautista en Mateo capítulo 3, versículo 2? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, el mismo mensaje 21 siglos después para nosotros. Si usted tuviera que salir ahora al supermercado Bravo, no lo estoy haciendo propaganda, o a Publix, o a cualquier otro lugar, vayámonos un poquito donde hay más gente, Walmart, y Dios le dijera: di lo que dijo Jonás y di lo que dijo Juan el Bautista, ¿qué le dirías tú a la gente en esta hora? El mismo mensaje: arrepiéntase, va a venir destrucción. Dios no quiere que tú mueras, que tú seas contado en las estadísticas de muerte. Dios quiere arrepentimiento, que ustedes se conviertan de sus malos caminos, que ustedes busquen a Dios y que le adoren como Él es. Las palabras, mi hermano, en el Antiguo Testamento de Jonás, el mensaje de parte de Dios, explotaron como una bomba, como una granada a través de la gente. Y el rey de Nínive, creando una conciencia personal y colectiva en todos los habitantes de Nínive. Mi hermano y mi hermana, desde el versículo 5 al 8, cuando ustedes van a Segunda de Crónicas, capítulo 7, 14, es idéntico. Lo que nuestro Dios le había dicho a Salomón, el rey de Israel, cuando Salomón hizo un templo como este, para que habitara el arca de Dios, con los 10 mandamientos, con las piedras de la ley, con el maná del desierto, con los panes de la propiciación. Eso contenía el arca, era la presencia de Dios. Y Dios le dice a Salomón: Salomón, este lugar es de oración, este es el lugar de perdón, este es el lugar de reconciliación.
Y cuando el pueblo entre a este santuario, tienen que venir con la actitud que hubo en Nínive con el rey y con el pueblo de Nínive. Cuando ustedes lean nuevamente en su casa el versículo 5, 6, 7 y 8 de Jonás capítulo 3, va a encontrar lo mismo que hay en 2 de Crónicas 7:14. Vayamos al versículo 5 si tiene abierta su Biblia en Jonás capítulo 3. Cuando escucharon el mensaje de Jonás, ¿qué hizo la gente de Nínive? Creyeron a Dios. Fue la primera parte. Verso 5. La segunda parte es: buscaron a Dios en ayuno. Clamaron a Dios fuertemente, versículo 8. Y se convirtieron de su mal camino, el 8, la segunda parte. Ellos actuaron, y sin conocer al Dios de Israel, actuaron conforme al pedido que Dios le hizo al pueblo de Israel en 2 de Crónicas 7:14. Clamen, busquen mi rostro, apártense de sus malos caminos, oren para que yo escuche la oración y sane la tierra. Igualito, mi hermano. Qué grande es Dios. Mi hermano, estamos hablando del Dios que protegió a Nínive de una destrucción porque escucharon el mensaje de Dios a través de Jonás. Estamos hablando de qué hace Dios, cuáles son las 4 condiciones que Dios pide a su pueblo para ser sanados y rescatados y liberados del mal. 2 de Crónicas 7:14. Lo que hizo el pueblo de Nínive y lo que hizo el pueblo de Israel se llama avivamiento. Lo que Dios le dijo a Salomón y a cada uno de nosotros hoy es igual. Necesitamos ser perdonados y ser reconciliados con nuestro Dios Trino por medio de un avivamiento. Hoy, mi hermano, se da comienzo a la Semana Mayor, de las 52 semanas que tiene un año, denominada así por la conmemoración y recuerdos que ella trae. La Semana Santa es el recuerdo del gran amor y deseo de nuestro Padre Dios. El inmutable propósito de Dios, es decir, no ha cambiado, que toda la humanidad sea evangelizada, que los que no han oído entiendan el plan de salvación de nuestro Dios por medio de Jesucristo. Hoy, esta Semana Santa, esta gente reciba el mensaje y sean salvos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mateo capítulo 21, versículo del 1 al 11, fue lo que hizo mi hermana hace unos minutos atrás, iniciando el servicio. Es lo que nuestro Señor Jesús había dicho para que se cumpliese la profecía. La profecía es que Él tenía que entrar en un asno, en un caballo de tercera categoría, para que fuese proclamado Rey de los judíos. Y para que la multitud dijese: Hosana, libéranos, sálvanos de la bota militar de Roma, sálvanos y libéranos de nuestras tradiciones, de nuestra religión, de nuestros malos deseos y pensamientos, de nuestras malas actitudes. Hermano, ¿acaso no es lo mismo que estamos viviendo hoy nosotros? ¿A cuántos de nosotros Dios nos tiene que liberar hoy de nuestras malas actitudes, de nuestros malos deseos y pensamientos? Pastor, pero soy hijo de Dios, sí, pero no estás concientizado
100%. Cuando usted y yo estemos concientizados por el poderoso evangelio de la gracia de Jesucristo al 100%, empezamos a dejar de pecar intencionalmente. Y ese es el deseo de Dios, que usted y yo dejemos de pecar, que no vivamos ya nosotros, sino que Cristo viva en nosotros. Dije al comienzo, mi hermano y mi hermana, que tanto Mateo como Marcos tienen la misma cita de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesús. Mateo capítulo 21, verso 1 al 11. Marcos capítulo 11, versículo 1 al 10. Si usted lee el párrafo de estos dos evangelistas, encuentran que la multitud gritaba: Hosana al Hijo de David. Libéranos, sálvanos, restáuranos. Pero si vas a Lucas, al Evangelio de Lucas capítulo 19, entre los versículos 28 al 40, usted va a encontrar que los que gritaban Hosana en Lucas eran los discípulos y los seguidores de Jesús, que con gozo y alegría alababan a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto en los años que estuvieron con él. Y en el verso 38 de Lucas 19 decían: bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo, gloria en las alturas. Estos dos escenarios se siguen repitiendo hoy, el de Marcos y Mateo, de hombres pidiendo liberación, y el de Lucas, del pueblo de Dios dando gloria a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Acá adentro, mi hermano y mi hermana, estamos los discípulos de Cristo aclamándole y confesándole: Hosana al Dios Altísimo, Hosana a Jesucristo que es Rey. Somos testigos del perdón, somos testigos de la reconciliación con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, obrada por Dios por medio de Jesucristo en la cruz. Por eso dejé la canción última, para conectarla con este mensaje, la canción de Marcos Barriente, Hosana. Y ustedes y yo le dijimos al Señor: levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Álmanos con tu valor. Lo que necesitamos es una revolución espiritual. Y yo añado, lo que necesitamos es un avivamiento. Hosana al Rey de Salvación. Hosana al Dios Altísimo. Hosana, Jesucristo. Jesucristo es Rey. En conclusión, mi hermano y mi hermana, ¿se acuerdan de la profecía del arcángel Miguel en Mateo capítulo 1, versículo 21, acerca del nacimiento de Jesús? El arcángel dijo: se llamará Jesús, porque salvará a su pueblo ¿de qué? De su pecado. El pecado es el problema básico del ser humano. Vuelvo y lo repito. El pecado es el problema básico del ser humano. Lo que pasa es que nosotros siempre ponemos el dedo para allá y no para acá. Cuando usted, mi hermano y mi hermana, va a usar un dedo acusador hacia otro, no use solamente el índice, sino el pulgar. Es decir, que cuando yo anoto para allá, el pulgar me anota a mí. Estilo pistola, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el problema no es de ustedes, el problema también es mío. El pecado no es de ustedes, el pecado también es mío.
Por eso el pecado es el problema básico del ser humano. ¿Y qué ofrece Dios a través de Jesucristo? El perdón. Ese perdón llega cuando nosotros alcanzamos una conciencia personal de la gracia irracional de Dios. Volviendo al tema de Jonás y el mensaje a Nínive, Jonás, el profeta, no había alcanzado esa conciencia, ese conocimiento personal. Por eso se enojó con Dios por no destruir a Nínive. Lean el capítulo 4 de Jonás en su casa. Mire, mi hermano y mi hermana, es que ahí está pintado y nos vemos nosotros reflejados en Jonás. Jonás predicó: hey, pueblo de Nínive, arrepiéntense, en que en 40 días se van a destruir, van a ser destruidos. Y ese era por donde él pasaba, decía el mismo mensaje. 3 días le tomó correr toda la ciudad de Nínive hasta que le llegó la voz al rey. ¿Sí o no? Para sorpresa e indignación de Jonás, el pueblo hizo lo que el mensaje decía: arrepiéntese, busquen a Dios, pidan perdón. Pero ¿qué hizo Jonás, mi hermano y mi hermana? Se fue a una colinita y había un árbol ahí todo chévere, ¿sí o no? Porque dice el Evangelio, y se sentó ahí porque había mucho calor. ¿Y qué creen, mi hermano y mi hermana? ¿A qué se sentó Jonás? A orar y decir: Señor, bendiga a Nínive, por favor no los destruya. Ay, Señor, ten misericordia de Nínive. Nada, hizo todo lo contrario. Se sentó a ver cómo Dios destruía a Nínive. Qué sinvergüenza, ¿sí? Ustedes pueden creer ese egoísmo, mi hermano. Cosas serias, ¿sí? ¿Acaso no estamos igual nosotros, mi hermano? Le pedimos a Dios: Señor, proteja a Cuba. Pero nosotros queremos ver la muerte de los Castros y toda su gente. Yo quiero que mande fuego del cielo y los queme y los prende, y que yo los vea prendidos corriendo por la calle. Lo hemos dicho, sí, señor. Sí, sí. Cuando murió Fidel Castro en el año 16, que hizo todo Hialeah y todo Miami, salir alborotado: ¡ay, murió el desgraciado! ¡Ay! Y hubo fiesta y hubo alabanza, mi hermano, y los cristianos estaban metidos en esa parranda. No, mi hermano, hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, pero hay tristeza en el cielo cuando un pecador se condena, porque el deseo de Dios Padre sigue siendo el mismo: que nadie se pierda. Por eso, mi hermano y mi hermana, cuando yo recibo el perdón de Dios y lo acepto como un hecho consumado, porque recuerden, mi hermano y mi hermana, la última palabra de nuestro Señor Jesús en la cruz es: consumado es, que quiere decir se pagó la deuda. Padre, los que están allá ya no tienen deuda, sí me reconocen que yo pagué la deuda por ellos, porque hay que creer y hay que confesar. Cuando yo tengo, mi hermano y mi hermana, ese perdón de Dios y lo acepto como un hecho consumado, mi actitud y mi conciencia personal me hacen perdonar a los demás y me hacen sentir que ellos necesitan ser perdonados y reconciliados con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu, a través de nuestro testimonio acerca de la gracia de Dios, de su perdón y de las segundas oportunidades que Dios nos da a todos. Porque el ser cristiano
Y ser salvado por la gracia de Dios es entender quién era yo. Es entender lo pecador que yo fui. Es entender que yo no merecía esa gracia. Escuchan la palabra de Dios. Es entender que hoy, más que en cualquier otro tiempo de la humanidad, 8.5 billones de personas habitan el planeta Tierra conmigo y con ustedes hoy. Es proclamar el perdón y la reconciliación con Dios hoy. Mis hermanos, este es y debe ser el mensaje de Semana Santa 2024. No hay otro mensaje. Escucha, mi hermano y mi hermana. Permitámosle esta tarde al Espíritu Santo que nos crea una conciencia libre. Porque cuando ustedes y yo recibimos el perdón completo de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, sus conciencias y la mía están libres. ¿De qué? Del egoísmo. Mi hermano y mi hermana, el problema de nosotros los hijos e hijas de Dios es que el egoísmo no está muerto 100% en nuestra conciencia. Porque hay personas, mi hermano y mi hermana, que están orando a Dios para que se salven unos y se condenen otros. Seamos honestos. Mi hermano y mi hermana, si Dios viniese este momento y se presentase delante de cualquiera de ustedes y le dijera a un hermano o una hermana venezolana: ve a Venezuela y dile a Venezuela que en 40 días van a ser destruidos. Ve a Venezuela y di: arrepentíos, porque el reino de Dios está cerca. ¿Usted cree que ese hermano venezolano o esa hermana venezolana van? ¿Cuál es la primera excusa? Hasta que Maduro no salga ahí, yo no vuelvo a Venezuela. Seamos honestos. Y también, ¿qué tal para el hermano nicaragüense o nicaragüense? Lo mismo. El Señor Jesús manda a un hermano de Nicaragua y le dice: ve y dile allá a Daniel Ortega y a toda la población de Nicaragua, en 40 días van a ser destruidos. Me van a decir lo mismo. Hasta que Daniel Ortega y su mujer y su gente no salga ahí, yo no vuelvo a Nicaragua. Y entonces, ¿dónde está la obediencia? ¿Dónde está el evangelismo? ¿Dónde está el amor por las almas? No, que pastor, es que yo no quiero encontrarme con Fidel Castro en el cielo. Es que yo no quiero encontrarme con Daniel Ortega en el cielo, con Putin en el cielo. Excuse me, pues no va al cielo. Porque para sorpresa suya van a estar en el cielo. Para desgracia suya van a estar en el cielo. Porque crea a Dios que en el último momento se arrepienten y estén salvos. ¿Sí o no? Ay, mi hermano, que la conciencia de la gracia de Jesucristo elimine por completo nuestro egoísmo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo vuelvo a repetir, mi hermano. Que la conciencia de la gracia de Jesucristo, que tuvo conciencia para liberarme a mí, un pecador, sea para todos ustedes, sin discriminar. No importa cuánto pecado haya hecho la otra persona, eso no te corresponde a ti. A ustedes y a mí nos corresponde predicar este glorioso y poderoso evangelio del perdón, reconciliación y salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Oremos. Señor Jesús, no tengo mucho más que decir sino decirte gracias. Gracias por salvarme a mí, un pecador. ¿Qué hubiera sido de mí si tu gracia no me hubiese alcanzado?
¿dónde estaría hoy? Muchas veces no reflexionamos en esa canción. ¿Dónde estaría hoy si no hubiera sido por su gracia y por su amor? Hubiera sido un guerrillero, hubiera sido un narcotraficante, hubiera sido un homosexual, hubiera sido un borracho, un ladrón, un violador, qué sé yo. Pero es por su gracia y por su misericordia que hoy estoy al frente suyo, predicando este glorioso evangelio. Por eso, Señor, yo tengo la gracia suya. Tengo una conciencia de que tú me has redimido completamente. Y pido, Señor, la redención aún para el más vil pecador. Ten misericordia de la sociedad. Ten misericordia. Mira, Señor, que nosotros tenemos la verdad, que nosotros somos testigos del poder de Dios, somos testigos de los milagros de redención y restauración, somos testigos de vivir en la paz de un Cristo resucitado, de un Dios de amor y de gracia. Señor, con tanto a nuestro favor, ¿cómo no predicar? ¿Cómo no enseñar? ¿Cómo no mostrarles a otros el camino? Oh Rey, perdónanos. Perdónanos. Perdónanos, por favor. Hemos sido peores que Jonás. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos. Que esta semana 2024, Señor, haga una revolución en nosotros. Danos ese valor y danos el poder para testificar esta Semana Santa a mucha gente, aún aquellos que hemos discriminado, aquellos que hemos odiado, aquellos que hemos orado para que Dios los mate y los quite de nuestra presencia. Hoy oramos para que Dios los perdone, hoy Dios los redime, hoy Dios los restaure y sean nuestros hermanos y nuestras hermanas en Cristo, y los abracemos por la fe y digamos que solamente en Cristo, solamente en Él hay salvación, hay perdón de pecados, hay reconciliación, hay vida y vida abundante, y hay vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Rey. Gracias. Sea el nombre del Señor bendito, desde ahora y para siempre. Amén.